Hola, mi nombre es Camilo Parra y en el marco del curso Presente Mundial hemos elaborado un video ensayo en el que nuestro objetivo es explicar a través de un documento histórico el impacto de la Revolución Cubana como un punto de inflexión geopolítico de la Guerra Fría en el continente americano. Hola, soy Sebastián Mora y a modo de introducción presentaremos el tema a través de un documento, el cual corresponde a un álbum de la Revolución Cubana editado en el año 1960, que cuenta con 268 láminas. Fue editado por la revista Cinegráfico, con dibujos de Cap de Vila y textos de J. M. Picarte y Mario Jiménez. Si bien no es una producción historiográfica, debido a su contemporaneidad con los hechos históricos podemos comprender la situación acontecida. Previo al análisis del documento es necesario definir el concepto de revolución. Al respecto, Osterhammer sostiene que una revolución corresponde a un intento de grupos subordinados de transformar las bases sociales del poder político. En este sentido, la Revolución Cubana surge como una respuesta insurgente de unos jóvenes revolucionarios hacia la dictadura militar de Fulgencio Batista, quienes en 7 años derrocaron el régimen respaldado por Estados Unidos, estableciendo el primer régimen comunista del continente, realizando profundos cambios en las estructuras políticas, sociales y económicas de Cuba. Ya con esta definición abordaremos la Revolución Cubana desde este documento. A modo de introducción, la situación en Cuba antes de la Revolución Cubana responde a la poca soberanía que tenía, dado que tras la independencia de Cuba en 1898, Estados Unidos asume un rol proteccionista en la isla que se materializa a través de la Enmienda Platt de 1901. En el artículo 3 de esta disposición legal se estipula que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana. Además del derecho a intervenir, se restringen las relaciones exteriores y se condiciona el arrendamiento de tierras cubanas para la disposición de Estados Unidos. Los acontecimientos narrados inician con el golpe del 10 de marzo de 1952, perpetrado por Fulgencio Batista en contra del presidente Carlos Prío, continuando con la intervención norteamericana. Los siguientes años estuvieron marcados por la corrupción, además que la historiografía ha puesto las relaciones entre el golpe de Estado de Batista y los Estados Unidos, particularmente con las redes de mafia como Meyer-Lansky, donde autores como Velázquez mencionan que una vez que Batista se hizo el control del poder, en 1952, el negocio de la prostitución, las apuestas y narcotráfico alcanzaría niveles escandalosos. Batista, en gesto de agradecimiento a Lansky, lo contactó y le ofreció una especie de salario anual de $25 americanos como ministro no oficial de apuestas. Hemos seleccionado los principales hechos históricos contemplados en el álbum, iniciando con el asalto al cuartel Moncada en 1953, donde se menciona cómo una reunión de 200 jóvenes en la granja Siboney acabó con el asalto al segundo cuartel más importante de Cuba. Sin embargo, el ataque fracasó debido a malas gestiones, y aunque el asalto no se logró, reconoció a Fidel Castro como una figura importante en Cuba. Tras el fracaso, Fidel asume su propia defensa como abogado, pero es encarcelado. Se relatan acontecimientos entre los años 1953 y 1956, como la amnistía de los presos en 1955, en donde Castro marcha a México y forma el movimiento 26 de julio junto a otros exiliados cubanos y el argentino Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Sin embargo, el punto de quiebre fue el desembarco del Granma en 1956, desde Veracruz a Cuba, donde un grupo es emboscado por el ejército de Fulgencio Batista, mientras que Castro junto a otros 12 hombres avanzan hacia la Sierra Maestra. El documento retrata las figuras principales de la Revolución Cubana: Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, Crescencio Pérez, entre otros, todos pertenecientes al ejército rebelde 26 de julio. Esta fecha es histórica para la Revolución Cubana, ya que representa el ataque al cuartel Moncada, que a pesar de haber sido un fracaso, simboliza el inicio de una lucha insurrecta. Eric Hobsbawm describe a Fidel Castro como una persona que no era una figura insólita en la política latinoamericana. Un joven vigoroso y carismático de una rica familia terrateniente con ideas políticas confusas, pero decidido a demostrar su bravura personal y a convertirse en el héroe de cualquier causa de libertad contra la tiranía que se le presentase en un momento adecuado. Tras el triunfo del desembarco, la lucha se desplazó desde las montañas cubanas en los combates de la Sierra Maestra hacia las villas en diciembre de 1958, donde el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, denominados como los Capitanes de la Sierra, inician una ofensiva con un amplio apoyo popular. El triunfo de la revolución ocurre en la madrugada del 31 de diciembre del año 1958, cuando Batista es informado de las derrotas de su ejército, por lo que renuncia y al día siguiente, el 1 de enero de 1959, el pueblo conoce la derrota de Batista y triunfo de los rebeldes, rindiéndole homenajes a Fidel Castro y con el Granma recuperado en las costas cubanas.
A partir de las lecturas de Castro y Guevara, se pueden ver los ideales revolucionarios que se contextualizan en la Guerra Fría y la formación de un mundo bipolar. Fidel Castro rechaza el intervencionismo, mencionando que América Latina yace bajo un imperialismo más feroz, mucho más poderoso y despiadado que el imperio colonial español, refiriéndose al neocolonialismo norteamericano. Por otro lado, el Che Guevara es mucho más crudo en su lenguaje, culpando a Estados Unidos de agresión colonialista, explicando que los gobiernos títeres, o en el mejor de los casos, débiles y medrosos, no pueden oponerse a las órdenes del amo yanqui. De modo complementario, las principales medidas tomadas por el régimen castrista se reflejaron en la inversión en salud y educación, redistribución de la propiedad de la tierra a través de la reforma agraria, nacionalizaciones, expropiaciones, etc. Respecto al impacto de la Revolución cubana en el continente americano, y sobre todo con Estados Unidos, Eric Hobsbawm menciona que los diplomáticos estadounidenses y sus asesores políticos discutían continuamente si el movimiento era o no procomunista. Si lo fuese, la CIA, que en 1954 había derrocado un gobierno reformista en Guatemala, sabría qué hacer, pero decidieron finalmente que no lo era. Como se mencionó anteriormente, tras el triunfo de Castro se llevó a cabo la estatización y la expropiación de empresas, lo que provocó el rechazo de Estados Unidos y un bloqueo económico. La Amnistía Internacional en el año 2009 declara que el país impuso las primeras sanciones económicas a Cuba en 1960, interrumpiendo por completo las importaciones de caña de azúcar desde este país. Aquella sanción fue una respuesta a la nacionalización por parte de Cuba de los bienes y empresas extranjeros, en su mayoría propiedad de ciudadanos estadounidenses. En abril de 1961, el presidente Kennedy llevó a cabo una operación en la Bahía de Cochinos para frenar el régimen castrista, la cual fue un fracaso para Estados Unidos y un triunfo para Cuba, consolidando el carácter socialista y antiimperialista de la Revolución cubana. De acuerdo con Michael Voss, el proyecto se convirtió en una derrota humillante que arrojó a Cuba en los brazos de la Unión Soviética y ha agriado las relaciones entre Washington y La Habana hasta la actualidad. A pesar de todos los intentos por frenar el comunismo en el continente que era considerado el patio trasero de los Estados Unidos, Hobsbawm menciona que en toda América Latina grupos de jóvenes entusiastas se lanzaron a unas luchas de guerrillas condenadas de antemano al fracaso, bajo la bandera de Fidel, de Trotsky o de Mao. En este contexto, para evitar otra Cuba, Estados Unidos llevó a cabo programas como la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional. Inicialmente, las tensiones entre Cuba y la Unión Soviética no eran estrechas, ya que la revolución no tenía un fin socialista. Sin embargo, tras el triunfo en la Bahía de Cochinos y la declaración de Castro como una revolución socialista, Hobsbawm menciona que cuando Cuba se declaró oficialmente comunista, para sorpresa general, la Unión Soviética lo puso bajo su protección, pero no a riesgo de poner en peligro permanente sus relaciones con los Estados Unidos. La cooperación entre la Unión Soviética y Cuba representa un caso excepcional para la geopolítica del hemisferio occidental, ya que una pequeña isla del Caribe, que coincidentemente era vecina a Estados Unidos, pudo convertirse en un aliado clave de una de las superpotencias mundiales y ejercer una influencia significativa. Para ETRI en 2025, Cuba no solo logró diversificar sus relaciones exteriores tras la imposición del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, sino que también crear en el plazo más breve posible un ejército con alta capacidad de combate, lo que quedó claramente demostrado por el éxito de las fuerzas revolucionarias en la prevención de la intervención estadounidense en la isla. En la isla permaneció de forma permanente un contingente militar soviético. Se inició la construcción del Centro de Inteligencia Radioelectrónica en Lourdes y la economía de Cuba se reorientó definitivamente hacia la integración en el bloque socialista a través del Comecon. La Unión Soviética obtuvo una cabeza de puente estratégica e insustituible que le permitió alcanzar la paridad nuclear con Estados Unidos y proyectar su influencia en América Latina y África, mientras que Cuba obtuvo garantías de supervivencia en condiciones de hostilidad estadounidense, una ayuda económica a gran escala y la posibilidad de desempeñar en la escena mundial un papel con sus capacidades económicas. El punto de mayor inflexión entre Cuba y los dos bloques fue la crisis de los misiles el año 1962, en donde la Unión Soviética instala misiles en Cuba provocando la alerta de Estados Unidos. Respecto a este acontecimiento, Hobsbawm menciona que la distinción de Khrushchev y Kennedy favoreció que no se desarrolle un conflicto, ya que la principal preocupación de ambos bandos fue cómo evitar que se malinterpretaran gestos hostiles como preparativos bélicos reales. Nuestra interpretación personal del documento y los hechos históricos se centran en la coyuntura entre Cuba y Estados Unidos, que desde los años 50 hasta el presente ha estado más vigente que nunca, por lo que el análisis de los hechos históricos nos permiten comprender la tensión entre ambos países. Según el medio de noticias árabes Al Jazeera,
La tensión latente entre Washington y La Habana ha alcanzado un nivel crítico luego de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han emitido nuevas amenazas de acción militar contra Cuba. En este sentido, advirtieron que con el paso de los años, Cuba se ha acostumbrado a ganar tiempo y esperar que nos cansemos. No van a poder esperarnos ni ganar tiempo. Vamos muy en serio, estamos muy concentrados, dictaminó Rubio, dejando muy en claro su postura. Esto permite comprender el impacto de la Revolución cubana en el continente, ya que el gobierno comunista de Fidel Castro fue interpretado como una amenaza para la soberanía norteamericana. Estados Unidos no quería que se repitiera el caso cubano, por lo que frente a la amenaza de las guerrillas latinoamericanas, intervino a través de las dictaduras militares. Sin embargo, no lograron acabar con el punto de inicio, puesto que hasta días de hoy no se ha logrado derrocar el régimen castrista. Por otro lado, valoramos la forma en que se presenta el documento, ya que existen múltiples recursos iconográficos que nos permiten analizar más allá de las líneas. Por ejemplo, que la publicidad de dulces en conserva, que menciona consuman productos cubanos, se relaciona con la planificación centralizada. A lo largo del documento se evidencian múltiples símbolos como pistolas, cuchillos, granadas, armas y la bandera de Cuba y del movimiento 26 de julio. Resulta mucho más entretenido de estudiar al contraste de una fuente histórica tradicional, puesto que el trabajo de las ilustraciones y de los textos consiste en aportar visualmente la sucesión de los acontecimientos, permitiendo al lector comprenderlos sin que sea un requisito tener mucho conocimiento histórico. Finalmente, haber analizado la Revolución cubana a través de un documento nos permite explicar el impacto de la Revolución cubana como un punto de inflexión geopolítico de la Guerra Fría en el continente americano. Como hemos mencionado a lo largo del video, el valor de la fuente histórica se refleja en la narración de los acontecimientos que rompe con los cánones historiográficos, por lo que sería interesante revisar otros hechos históricos que cuenten con formas similares de narración, ya sea a través de cómics, láminas, historietas, entre otros, para así motivar al lector a problematizar la historia y no cerrarla a la memorización de fechas.